Nuevamente estamos con Roberto Coria, secretario general del Sindicato de Guincheros, Maquinistas y Grúas Móviles. Un gusto. La verdad, sinceramente, nuevamente poder estar juntos y poder manifestar la problemática y la realidad de estos sectores es un placer, Eduardo. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, pero en el puerto en particular, ¿qué es lo que quieren hacer con el puerto? Nosotros, de la gestión de este gobierno, también en el anterior, nosotros manifestábamos que la actividad portuaria es clave en el desarrollo de la nación. Las economías regionales necesitan puertos activos, modernos, con lazos de comunicación con el mundo, cosa que el productor, cuando decimos el productor, es ese laburante que se levanta más temprano que el portuario, que se levanta a las 4, 5, 6 de la mañana para producir en nuestro querido país, y cuando se encuentra con una cadena logística que no puede ubicar sus productos no solamente internamente, sino en exteriores, porque algo estamos fallando. Y lo que estamos acá en la ciudad, como dice donde vive Dios, que es la ciudad de Buenos Aires, tenemos que mejorarnos y esforzarnos. ¿Por qué decimos el puerto es clave? Porque hay un negocio inmobiliario que está atrás de toda esta actividad. Hay muchas posibilidades que el puerto llegue a ser competitivo. Cuando decimos competitivo es que tiene que ser un puerto adecuado a los ingresos y a los egresos de los grandes barcos del mundo, porque a través de esos barcos ingresa y egresa la mercadería que nos ayuda a desarrollar. Te interrumpo, la competitividad debe tener en cuenta a los trabajadores. Sí, bueno, nosotros hablando de competitivo tenemos que hablar con los trabajadores, porque el proyecto actual de este gobierno es, hoy existen 3 terminales. 3 terminales serían 3 empresas que permiten el ingreso y el egreso, administran la carga y la descarga de los barcos. Esto fue a través de la partida del año 90, que los puertos se privatizaron en su 100%, modelo que con sus luces y sombras es el que está funcionando. Ahora hay un proyecto de dejar un solo operador, es decir, que de 3 se limita a ¿Y uno qué solo. pasaría con las empresas que queden afuera? Y las empresas que queden afuera, por vencimiento del periodo de licitación, tendrían que desvincularse los trabajadores, pagarle la indemnización, porque evidentemente el nuevo proyecto no los contempla. Nosotros esta puja le hemos venido manifestando hace rato, como dijiste vos, toda modernización, toda competitividad, todo funcionamiento tiene que ser con los trabajadores. Por adentro. supuesto. Tenemos un acuerdo de contemplar a la totalidad de los trabajadores en forma directa, que son 1.650. Pero ese modelo de una sola terminal es un modelo que va a monopolizar la carga, va a achicar la mano de obra y en determinado momento, como quien dice, va a ser un operador el dueño y destino de toda esta actividad económica en la Argentina. Va a tomar una fuerza increíble en caso de que se haga y va a poder... Evidentemente, si vos querés exportar vas a tener que hablar únicamente con él. Cuando nosotros decimos la competencia tiene que ser 1 o 2 que puedan llegar a decir, si este barco es muy caro el flete, ¿por qué no voy a ir con el otro barco que puede llegar a ser más económico? Pero en el fondo la matriz es que con 2 terminales contemplaríamos a la totalidad de los trabajadores. Argentina va a crecer más allá de los malos gobiernos, Argentina va a crecer más allá de los errores de la clase política. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Nosotros no podemos crecer y mañana vamos a hacer un puerto para comprar más o para vender más. O sea, tendría que estar más en la infraestructura. ¿Qué hace Guincheros para oponerse a esta monopolización del puerto? Como sindicato clave en la logística, Guincheros, Maquinistas y Grúas Móviles son los que cuando uno recorre cerca del puerto y ve a esos trabajadores con esa ropa de trabajo luminosa, fluorescente, que es una ropa que se da porque justamente se trabaja mucho de día y de noche y aparte tiene que tener colores por el tema de los accidentes. No solamente ha presentado a través de sus delegados y a través de los trabajadores marchas, reclamos, petitorios, sino que se ha operado políticamente para que los políticos de la Secretaría de Transporte, los políticos que también, porque así como decimos no pongamos a todos los dirigentes sindicales en la misma bolsa, Tal cual. la clase política también tenemos que decir lo mismo. Tengan una visión más exacta y primero suspender estos pliegos de licitación que dicen que se van a abrir el 2 de diciembre, una semana antes que va a asumir el nuevo gobierno. Suspender, discutir un nuevo proyecto de licitación con las pautas que nosotros vinimos dando estos 4 años y tener una visión cuál va a ser el futuro puerto de aguas profundas, porque el mundo está cambiando, los barcos ya no son del mismo calado, son cada vez más grandes y tenemos que tener puertos, infraestructura y formación y capacitación de trabajadores para ese desafío. Pero es un desafío de 10-15 años. Tal cual. En estos 10-15 años tenemos que tener gente trabajando, gente produciendo y un país que tenga un desarrollo económico. Te saco un poco del tema gremial. De no haber sido guinchero, ¿qué serías? Mira, yo empecé a trabajar en el año 79. Tengo 65 años.
Un pibe. Trabajé y bueno, después hice toda la carrera sindical, delegado de base, paritario, fui protesorero, fui secretario adjunto y ahora hace 3 mandatos que estoy como secretario general. Y creo que mi mayor sueño era poder siempre entender. En mi juventud tuve 2 años de abogacía, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Me casé muy joven, bueno, andé a trabajar al puerto y ahí los horarios no serían compatibles. Creo que si hubiera sido dirigente sindical, aunque sea de grande, hubiera reflotado vuelta a los estudios. Es siempre algo que me quedó pendiente. ¿Abrazaste el peronismo de muy joven o de familia? Viste que algunos vienen de tradición familiar. Mira, nosotros decimos yo creo que el peronismo lo abracé por adopción. Vengo de una familia radical, grande discrepancias con mi padre, radical, era radical de Balbín. Por rebelarse contra el padre. Exactamente. Y después estuvimos muy cerca en su momento, socio soldado clase 54, porque hice la colima en la aeronáutica, decía soldado clase 54, así que de 73, 74, 77 era la época de que estábamos todos comprometidos, o de un sector o de otro sector. Y conocí muy cerca los movimientos de izquierda, pero en el peronismo entendí por qué eran peronistas. Cuando conocimos a los laburantes, cuando conocimos a la gente que menos tenía y vimos un cuadro de Vite, dijimos, ahora entendemos por qué existe el peronismo. Y nunca más lo abandoné. ¿Deporte, hincha de algún cuadro? Mi vida... Mi viejo vino con el aluvión zoológico. Yo nací acá en el 54. Tuvimos 4 años. El famoso aluvión zoológico de sí. Balbín. Tuvimos 4 años, 5 años viviendo en una pensión en Sarandí 740. Me acuerdo que éramos muy chicos, en una habitación vivíamos 3 hermanos. Y mi viejo se fue a vivir a Lanús, que era barro, tierra. Y bueno, mi corazón, mi vida está en Lanús. Hincha de Lanús. Me eduqué en Lanús. Me formé en Lanús, me enamoré en Lanús, me casé en Lanús y sigo viviendo en Lanús. Así que sigo siendo socio vitalicio de Lanús. Volviendo al aluvión zoológico, la historia nos castigó un poco porque casi que se unen, ¿no? Exactamente. Casi que se unen Perón y Balbín, hubiera sido, pero bueno, son cosas que no podemos modificar. En general venía con un legado, él veía venir, él estuvo 5 veces 5 reuniones tuvo en la Confederación General de Trabajo, el CGT. Les habló a toda la clase política en ese momento, la clase sindical, de los tiempos que se venían, y no se equivocó, pero se lo llevó muy rápido a la vida, porque él no venía para ser presidente, él venía para ser como prenda de unidad. Pero bueno, es una historia que solamente los grandes pueden llegar a palpitarla. Bueno, ha sido un gusto hablar con vos, Roberto. Espero que no sea la última vez. No, Eduardo, la verdad te agradezco la oportunidad, es muy temprano acá y creo que estoy atado con la frescura de la mañana. Así que bueno, muchas muchísimas gracias. Saludos a la gente.